Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 15 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá cerrando una semana que la verdad podríamos decir sin ninguna noticia relevante al día viernes. No, para nada. La verdad que no estuvo pasando nada, sobre todo no en materia de agro ni a nivel internacional. La verdad que una semana muy movida, muy interesante, con algunas luces y sombras, ¿no? Como siempre, pero bueno, con mucha tela para cortar. Y bueno, como todas las semanas, tenemos un invitado muy especial con quien vamos a estar charlando mucho sobre una de las principales preocupaciones que todos tenemos, ¿no? ¿Qué pasa con la campaña gruesa? ¿Se avanza o no se Así avanza? es. ¿Qué pronósticos tenemos por delante? Y bueno, también repasar en alguna medida estimaciones de producción y principales no fundamentals que vamos a tener que estar mirando. Bueno, y todo esto, ¿no? Vamos a estar hablándolo con el invitado de hoy. Si querés, Nehuen, como para ir arrancando y poniéndonos a tiro de lo que fue pasando en la semana, bueno, se cayó el petróleo. Se cayó el petróleo, así es. Teníamos algunas sesiones o ruedas que estaba coqueteando con los $100. Comenzó a bajar de a poco, llegó a la zona de los 94, casi 93. Hasta que el día jueves el presidente norteamericano Donald Trump habría anunciado esta tranquilidad, este impas bélico por al menos 10 días. Y ya teníamos novedades abriendo la mañana del viernes, en la cual básicamente se abrió completamente el estrecho de Hormuz, así lo habían relevado varias fuentes oficiales. Habrá que ver de todas maneras cómo será el tránsito en estos días de acá para adelante en Hormuz, pero bueno, un petróleo que se desplomó hasta la zona de los 83, $84. Sí, tal cual. Bueno, a no olvidarnos lo que pasó, ¿no? En el último intento de tregua, ¿no? Que fue bastante Tal fugaz cual. también. Así que, bueno, habrá que estar atentos. Mercados que entran en un fin de semana, bueno, en este contexto Inestable, renovado sí, de optimismo y bueno, y de obviamente, optimismo, ¿no? tal cual. Inestable y con mucha incertidumbre también sobre lo que puede llegar a pasar o no. Bueno, y también tuvimos, bueno, no vamos a meternos en temas tanto de mercados en este momento porque, bueno, vamos a estar charlando mucho de todo eso con el invitado, pero sí, si te parece, Nehuen, repasemos un poquito temas de macro financiero locales que creo que hubo unas cuantas noticias bastante relevantes. Sí, señor. A nivel internacional tuvimos el World Economic Outlook del FMI, la edición de abril del 2026, y básicamente recortando un poco los crecimientos a nivel mundial para lo que sería el año 2026, fundamentalmente por lo que está pasando con la guerra, pero Argentina que entró con una suerte distinta, si se quiere, así que buenas proyecciones de crecimiento desde lo que se reporta el FMI, 3,5, 4% y 3,8% respectivamente desde el 2026 al 2028. Y después cuando uno ve la inflación, el organismo la reporta en 3,4% para el 2026 y 15,7% para el 2027. Y ya que hablamos de inflación, tuvimos también dato de inflación, bastante controversial porque fue un dato dicho desde el propio equipo económico, un dato malo y complicado desde ese punto de vista, un 3,4%, algo que era de esperarse por encima del 3% por muchos factores, más allá del precio en los combustibles y que afectan directa e indirectamente en muchas actividades, la estacionalidad que tiene la educación en marzo puntualmente. Así que era un dato que más o menos el mercado tenía pensado y planificado, pero sí el resto de organismos, de entidades, consultoras, sí ven una caída, un poquito más, una desaceleración a partir de abril y con más firmeza en mayo. Así que bueno, esperemos que esos datos ¿sí? Del nivel de precios sean un poquito más favorables, tanto para el gobierno como para nosotros de acá para adelante. Muy bien, Ari, vamos a presentar a nuestro invitado para esta semana, para el día de hoy, para el episodio de hoy. Bastante interesante y relevante teniendo en cuenta la cantidad de información que tuvimos esta semana puntualmente para la zona núcleo y para el país en general. Así que vamos a estar charlando con él de eso y de muchas otras cosas más. Lo recibimos a Bruno Ferrari, jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luen? Mucho gusto, un placer. ¿Cómo Los estamos, saludo Bruno? desde acá.
Un placer tenerte acá Todo con bien, Ari. nosotros. Todo tranquilo, por suerte. Bueno, la verdad que muy, muy oportuno que nos estés acompañando en estas semanas no tan importantes para el agro, ¿no? Una campaña gruesa que se venía con todo y bueno, de golpe nos agarraron algunas lluvias, ¿no? Nos están imponiendo algunas demoras en el avance de la cosecha, en algunas zonas con un poquito más de preocupación que en otras, quizás por la cantidad de agua que viene cayendo. Pero bueno, pero bueno, también con buenas noticias en términos de revisiones, ¿no? De las estimaciones de producción. ¿Nos podrías comentar qué lectura están haciendo desde la bolsa para esta campaña? Revisaron recientemente los números de producción de maíz con mucha expectativa y bueno, se podrá cosechar a la brevedad, ¿no? ¿Qué están viendo? Bien, o sea, la verdad que, bueno, la cuestión coyuntural obviamente al mercado preocupa, fundamentalmente la situación que está sucediendo en materia de lluvias, pero cuando hacemos un balance general, si se quiere, a nivel de campaña, como para poner un marco, cuando miramos la campaña 25-26, considerando, ¿no?, todos los principales cultivos, estamos viendo una estimación de producción en torno a 161 millones de toneladas, lo cual serían casi 22 millones de toneladas más que el año pasado y por encima, digamos, del último récord que tuvimos de 141 millones de toneladas en la campaña 18-19. Es decir, hacía casi una década que Argentina no lograba romper su récord productivo en lo que es la producción agrícola y la verdad que lo recibimos muy bien, estos grandes volúmenes estimados de producción. En caso de trigo, bueno, tuvimos un gran volumen, eso está totalmente cosechado y avanza a buen ritmo la cuestión comercial, exportación. Cuando miramos maíz, tuvimos un reajuste importante al alza en lo que es la estimación de producción. Actualmente GEA está estimando 67 millones de toneladas en lo que es el cereal, con una producción de maíz temprano que es muy buena y bueno, eso también lo vemos reflejado en lo que es los arribos de camiones en general al Gran Rosario y a nivel nacional. Y cuando nos acercamos a la cuestión de la soja, que es el punto más coyuntural actualmente, obviamente se están viendo atrasos en lo que es la cosecha, algo que creo yo no estaba esperando el mercado, no se veía o no se avisoraba una situación de este estilo. La verdad que parece muy similar a lo que pasó la campaña pasada, que en abril, digamos, sucedieron lluvias por encima de la media. En lo que es la primera quincena de abril de este año llovió casi el doble que el promedio, con lo cual eso complica obviamente los avances de labores. Tenemos un progreso en lo que es la cosecha en torno al 7%, que está muy por detrás del promedio y de algunos años en los cuales ya a esta altura estábamos al 30%. Y si hacemos doble clic sobre zona núcleo, que por ahí es nuestro mayor foco, se cosechó el 25% del área, la mitad que el promedio, con lo cual en vistas, digamos, de los pronósticos hacia adelante, quizás pensando hacia comienzos de mayo, podríamos ver un escenario más seco y posibles avances un poco más rápidos, que quizás podrían coincidir, digamos, avances más rápidos en la región que venía atrasada, con otras regiones que tienen que empezar a cosecharse, con lo cual eso podría generar algún problema logístico, dado el gran volumen de granos que estamos recibiendo, tanto por maíz, trigo, girasol, etc. Sí, la verdad que muy interesante este repaso, ¿no?, que haces más allá de la coyuntura ahora de la gruesa global, de lo que viene siendo toda esta gran campaña. Y sí, efectivamente, ¿no?, que no nos tenemos que olvidar que venimos de un campañón de trigo, por suerte. Y bueno, también una muy buena campaña de girasol, ¿no?, que vino marchando paralelamente en el verano. Y bueno, a lo que se estaría sumando si el clima lo permite y sigue y empieza a acompañar de nuevo, ¿no? Muy buenos resultados también en soja y maíz, ¿no? Un año que se ve que el productor, primero el clima había acompañado desde principios de la campaña con muy buenos perfiles y después, bueno, siguió acompañando y bueno, el productor se animó, sembró y estuvo a la superficie, por el momento han estado los rindes, bueno, esperamos que esto también se siga consolidando a medida que se pueda avanzar con la cosecha, ¿no? Sí, totalmente. Cuando miramos área sembrada, que quizás es
un pulso de cuán dispuesto está el productor a producir básicamente. En la última campaña se alcanzó un récord de área sembrada a nivel nacional con 43,7 millones de hectáreas, lo cual es casi 4 millones de hectáreas más que lo que vimos en el último récord de la campaña 18-19. Como bien mencionás, bueno, falta ver qué pasa en materia de rindes, en lo que puede ser soja de segunda, maíz tardío. Todavía la campaña en general no está definida. Lo que sí, bueno, la situación esta de lluvias, estamos viendo que puede generar algún problema de calidad en lo que es la soja, así que en Ujú. términos de humedad y distintas cuestiones que pueden estar afectando al cultivo, pero expectantes, digamos, de que en algún momento el cultivo ingrese al mercado. Y si lo llevamos por el lado de los precios, la verdad que, bueno, vienen cayendo fuertemente desde comienzo de año cuando miramos los Ujú. precios disponibles. Hoy una soja en torno a $318. Y bueno, con una presión de cosecha importante, digamos, si bien todavía no está la oferta, hay que ver cómo termina de conformarse el mercado cuando se dé ese inicio digamos, más fuerte en términos de producción o llegada de arribo de camiones a puertos para terminar de descubrir un poco los precios y ver efectivamente cuál es el piso último que podemos ver. El año pasado fue a comienzos de mayo. Hay que ver cuando, digamos, cuando ingrese el fuerte de cosecha, qué termina Claro. pasando, considerando que el año pasado tuvimos una producción de maíz de 50 millones de toneladas, este año estamos viendo 67, pero si vemos el temprano, la producción es mucho mayor. Lo mismo pasó en trigo, los flujos en general son muy altos. Desde enero a la fecha, en los puertos argentinos llegaron más de 18,8 millones de toneladas, un 30% por encima del promedio y un récord histórico, con lo cual este año vamos a tener un flujo más importante que viene por el lado de otros cultivos cuando nos ponemos a analizar soja, me parece. Claro, claro. Muy Eh, interesante todo esto que... Sí, sí, Ari. no, 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 dale, dale. Bien. No, no, interesante todo esto que compartís, Bruno, y ya que estás hablando un poco de precios, me gustaría detenernos un poquito acá. Vimos también que desde la bolsa reestimaron la estimación de liquidación de divisas para todo lo que va a ser el 2026. Y teniendo en cuenta esta foto que tenemos al día de hoy, más allá del panorama internacional y todo lo que estamos transitando, ¿cómo ven o qué mirada hay puntualmente este hecho, ¿no? De la liquidación de divisas, esperando buenos rindes, esperando que la producción sea óptima? Eh, ¿Qué posibilidad hay de transitar de la mejor manera eso? Cuando hacemos, bueno, un análisis macro respecto a lo que va a ser el 2026, respecto al aporte de lo que sería el sector agroindustrial en Ujú. materia de liquidación de divisas, muy recientemente en Informativo Semanal hicimos una reestimación al alza con la suba de los precios internacionales y estamos viendo una liquidación potencial para todo lo que va a ser este año de casi 35.400 millones de dólares, lo cual estaría levemente por detrás del año pasado, que se alcanzó una liquidación cuando pensamos los principales productos agro de 36.200 millones de dólares. Si bien este año tenemos una campaña récord superior al año pasado, en 2025, por un lado, tuvimos un enero, febrero y marzo con un flujo de exportaciones mayor. Recordemos la cuestión del maíz, que venía rompiendo récords de exportaciones mensuales en términos de volumen, lo cual eso fue muy fuerte. Soja también se mantenía con un mejor ritmo exportador. Y se agrega la cuestión de septiembre, ¿no? La baja temporal Ujú. de derecho de exportación a 0% generó una liquidación de divisas extraordinaria en lo que fue ese mes, y con el correr de los meses, bueno, esa situación ya se fue acomodando, pero generó un adelantamiento parcial en lo que fue la liquidación de dólares del agro, si se quiere, frente al volumen realmente exportado. Una situación que ya vemos normalizada a partir de marzo, es decir, ese excedente de liquidación ya estaría prácticamente calzado con los volúmenes y el valor realmente exportado, pero bueno, en términos de flujos efectivos de divisas, vemos una leve caída, pero cuando lo comparamos en términos, digamos, históricos frente a la historia reciente, estamos levemente por detrás del año pasado y por detrás de 2021 y 2022, cuando tuvimos precios realmente muy altos a nivel internacional, pero valores muy por encima de 2023, que estuvimos en torno a 23.500 millones de dólares, y por encima del promedio
de lo que fue 2011, 2020, que muy difícilmente superábamos los 28.000 millones de dólares. Sí, la verdad que bueno, todo este análisis que haces es muy interesante y me parece que es un dato clave, ¿no? Pensar en esta idea, ¿no? Del aporte que va a hacer el agro este año en materia de liquidación de divisas, va a ser muy significativo, ¿no? Porque bueno, todo esto suma tranquilidad en un año, bueno, donde por delante también, obviamente, el gobierno tiene que afrontar unos cuantos vencimientos. Venimos de un año pasado que fue muy volátil, digamos, para el tipo de cambio sobre todo. Y bueno, por suerte este año empezó con bastante tranquilidad y todo esto creo que eh, es otra ficha y otra pieza más que suma, ¿no? En el mismo sentido al momento de podernos a pensar las perspectivas, ¿no? Que puede haber para todo lo que es el régimen cambiario, la cuestión cambiaria, ¿no? Creo que es una pieza más que suma en el sentido de aportar tranquilidad, ¿no? Obviamente siempre puede haber un cisne negro que nos termine sorprendiendo, pero eh, el productor y los que estamos en la cadena siempre miramos muy de cerca lo que puede pasar con el dólar y cómo podemos moverse hacia adelante. Y bueno, ¿no? Por suerte empezamos un año muy tranquilo y pareciera ser que si todo sale bien vamos a contar con un buen volumen de dólares, ¿no? Que ingresen por lo menos por parte del agro para sumar en ese mismo sentido. Así que la verdad que bueno, está muy, muy bueno el dato que nos compartías, Bruno. Eh, Pasando, y bueno, y ya que estamos, bueno, estamos en un momento un poco álgido, ¿no? A nivel internacional. Como decías, ¿no? Quizás la principal preocupación hoy acá en el agro es superar este escollo climático que estamos teniendo, ¿no? Y poder efectivamente salir a contar esos granos. Pero bueno, también tenemos, hablando con ciertos productores y demás, mucha gente que también está mirando los precios, no solo de esta campaña, los precios de la campaña que viene, van haciendo cuentas anticipadas de hacia dónde se pueden mover los precios, los márgenes y demás. Y bueno, y veíamos que con la oportunidad que en algún momento dio el trigo, de recuperación de precios, que bueno, venía bastante planchado y algo de recuperación, teníamos algunos productores que estaban viendo, ¿no? Habían cerrado algunos costos ya para la próxima campaña y los números les cerraban, ¿no? Como para empezar a tomar alguna posición ahí. Pero la realidad es que cuando si uno tiene que poner sobre la mesa la suba de los precios de los insumos que vimos en este año, quizás los números se complican y a lo mejor a más de uno, ¿no? Lo puede llevar a repensar un poco su planteo y demás. ¿Qué números están manejando en materia de márgenes para el trigo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque bueno, subieron los precios, pero también subieron un poco los insumos. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Y crees que esto puede afectar las decisiones de siembra? ¿O quizás puede ser algo más coyuntural, este cambio en los números, si el escenario internacional se acomoda? Bien, la verdad que bueno, va a ser el próximo tema en términos de interés. Una vez que se tranquilice la cuestión sobre la cosecha de soja, claramente vamos a pasar a pensar, bueno, qué va a estar pasando con el trigo. Se ve mucha gente, digamos, haciendo números finos y viendo a ver si los números dan para lo que es la campaña fina. Cuando pensamos en este escenario, digamos, de conflicto a nivel internacional, con foco en Medio Oriente, que obviamente está muy vinculado a la exportación de los principales derivados de petróleo, que afecta también a la cuestión de fertilizantes. En general, bueno, vemos que la urea subió casi un 100% en el plano FOB. Cuando pasamos al mercado mayorista doméstico, aumentó casi un 80% en lo que es Argentina. En el caso del gasoil, aumentó en torno al 30% en dólares, con lo cual son dos insumos claves a nivel productivo. No es una situación que afecte únicamente a Argentina. Creo que el hemisferio norte hoy también está muy preocupado por esta situación, ya que van a iniciar lo que es la campaña más fuerte, que sería el inicio de la siembra de la gruesa próxima, que bueno, hay algunos números que ya en algún punto plantean una menor siembra en lo que es cereales por el impacto en costos, ¿no? de estas uvas que estamos viendo a nivel internacional. Y si hacemos foco en Argentina, bueno, y en lo que sería el hemisferio sur también, esto también afecta a Brasil, a Australia, digamos,
como productores claves de trigo. En el caso nuestro específicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Básicamente un incremento, digamos, de los ingresos, porque el trigo subió, que es la mitad del incremento de los costos. Entonces, cuando vamos a la última línea sobre el margen, ¿no?, de producción de trigo, se encuentra en terreno negativo cuando miramos únicamente este cultivo en campo alquilado, pensando en un campo relativamente chico y cerca de la región de exportación del Gran Rosario. Y cuando hacemos el esquema de doble cultivo de trigo-soja, como para tener una visión más completa, también vemos una compresión muy importante en lo que son los márgenes. Por ahora los vemos positivos, pero muy fino el número, y cayendo un 80% la rentabilidad mirando únicamente la última línea. Es decir, el aumento de los insumos claramente afecta a los costos directos de producción, y cuando nos damos vuelta y vemos la cuestión de los ingresos, el trigo subió a cosecha, pero no subió tanto como fueron los insumos. Con lo cual, si hoy decidimos hacer trigo, podemos estar viendo un escenario donde vamos a empezar a definir nuestros costos, y después vamos a quedar abiertos a la situación de precio, con lo cual puede incrementarse ese riesgo y hace más riesgoso en algún punto dejar abierto el precio, con lo cual en general es un escenario para afinar el lápiz si se quiere y ver efectivamente qué planteo termina siendo conveniente. A nivel bolsa, digamos, todavía no tenemos nuestras primeras estimaciones de área sembrada de trigo, pero bueno, este escenario complejiza quizás al menos un crecimiento de área, ¿no? Básicamente. Bien. Bien, Bruno. Bien. Por último, y no te molestamos más, pero muy brevemente queríamos consultarte acá y sacando el efecto de todo lo que está pasando a nivel internacional con el tema de la guerra, pero ¿cuál sería, a tu parecer, las claves, por ahí en términos de fundamentos, que tendríamos que seguir de cerca, tendríamos que tener presente a la hora de tomar decisiones, de evaluar estrategias, de ver que puedan estar afectando en mayor o menor medida al agro en general, ¿no?, a soja, maíz y trigo a nivel internacional, y que bueno, puedan repercutir tal vez en el precio local? Bien, bueno, haciendo algún reconto de los principales factores que quizás estoy viendo o que podríamos tener que prestar cierta atención. Cuando pensamos en el trigo, la verdad que el IGC es uno de los primeros organismos que dio sus primeras estimaciones 26-27, y está viendo una caída productiva en todos los principales países productores de trigo, con lo cual vamos a tener un recorte importante, pero como contracara vamos a arrancar una campaña con stock iniciales altos. Entonces eso va a compensar muchísimo, con lo cual no habría grandes cambios en el nivel de oferta, y digamos, un consumo que quizás se mantenga relativamente estable. Hay que ver efectivamente cuánto cae esa producción. Hoy la mayor preocupación en lo que puede ser el mercado de Chicago es obviamente lo que pasa en Estados Unidos. La condición buena, excelente del trigo de invierno viene cayendo muchísimo en las últimas semanas, algo que hace 2 meses atrás era un escenario totalmente distinto. Las lluvias no llegaron para el trigo y bueno, eso brindó fortaleza en lo que es el mercado. Hay que ver cómo terminan de definirse los niveles productivos del resto de los países de esa región, que están básicamente en definición. Y por otro lado, también cómo reacciona la demanda. Hoy el conflicto entre Medio Oriente, si bien todavía tenemos un buen volumen de oferta, de flujo, digamos, a nivel internacional en el mercado de trigo, hoy pareciera que los importadores se están queriendo adelantar con compras, con lo cual esos flujos quizás dan sostén. Hay que ver hacia adelante si digamos, adelantamiento en las compras luego no nos afecta un poco en lo que es la demanda. En el caso del maíz, prestaría mucha atención a lo que pasa en Brasil. Vemos una producción de maíz safrinha que está encontrando complicaciones. Más allá de eso, cuando miramos su programa exportador de lo que va a ser el maíz de segunda, no está creciendo mucho. Los exportadores brasileños están teniendo ahí algunos problemas de competitividad, fundamentalmente con lo que es Asia. Estados Unidos, si bien ya vendió buena parte de su maíz digamos, a los países que habitualmente exporta, y creció muchísimo en volúmenes de exportación, México, Corea, Japón y demás países, sigue siendo competitivo dado el gran volumen
digamos, de producción y de oferta que tiene disponible. Con lo cual, si pensamos en Argentina, estas complicaciones, digamos, de competitividad que por ahí tiene Brasil, quizás nos pueden ayudar. Están creciendo mucho en lo que es el consumo doméstico, nosotros también, quizás por el lado de las carnes. Brasil mucho más por el factor etanol, están creciendo en ese sentido, entonces empieza a haber una competencia ahí que puede quitarle un poco de competitividad al maíz brasilero, sumado que el real se apreció muchísimo y bueno, eso lo deja un poco más fuera de mercado. En cambio, en el caso de la soja, Brasil está exportando a muy buen ritmo, está creciendo en destinos, es decir, más allá de lo que pasa con China, está pudiendo exportar más al resto de los países, con lo cual el flujo ahí pareciera que va a ser más sólido, sin tantos problemas. En el caso del maíz podemos tener algunas oportunidades en ese sentido. Pero bueno, más allá de esto, obviamente la cuestión del Medio Oriente va a estar repercutiendo. Hoy pareciera que el estrecho de Hormuz se abrió, afectó al precio del crudo y en general podemos esperar más volatilidad, algo que viene pasando hace varios años, digamos, un mercado de commodities agrícolas muy afectado por el contexto geopolítico que ha incrementado la volatilidad en los mercados en general, y muy atentos a lo que pase en mayo en la reunión que tiene Trump con Xi Jinping, con lo cual Tal cual. esas definiciones pueden tener implicancias fuertes en el mercado de soja fundamentalmente. Así que bueno, gran repaso, Bruno, la verdad, súper completo. Y bueno, muchos temas, ¿no? para pensar y seguir de cerca. Esperemos que en la inmediatez el agua nos permita, ¿no? seguir avanzando con la cosecha. Y bueno, y como siempre, más allá de tener puesto un ojo en lo que pasa en el campo, ¿no? También siempre hay que tener un ojo puesto en los mercados. Así que bueno, muy bueno todo esto que repasás para ir pensando en lo que puede pasar también con los precios, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a mantener el optimismo. Tal cual, tal cual. Bueno, Bruno, te agradecemos muchísimo por acompañarnos y bueno, les recomendamos a todos, ¿no? Seguir todo lo que van haciendo desde la Bolsa de Comercio de Rosario, que bueno, publican información muy interesante siempre. Así que bueno, a entrar y mirar los informes y las actualizaciones. Gracias a todos por escucharnos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.